Bienvenidos además a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y efectivamente Roma Gallardo ha dicho que se está cambiando de sexo. Ha salido ayer, por ejemplo, en el programa de Iker Jiménez y es tendencia en Twitter con la nueva ley trans. Efectivamente, Fiscalía está investigando la posibilidad de imputarle un delito que está penado con 2 años de prisión. Lo vamos a comentar ahora, así como el hecho de que lo que se está diciendo de este cambio de sexo tampoco es verdad, porque hay tantísimo cuñado hablando de algo que no sabe y que no se ha leído la ley en absoluto, que se cree que el cambio de sexo tiene unos efectos que realmente no tiene y lo vamos a explicar en este vídeo. ¡Venga, vamos a ello! Bien, en efecto, y como supongo que sabéis, y si no sabéis yo os lo cuento, Roma Gallardo ha solicitado el cambio de sexo en el registro civil. Hay mucha desinformación al respecto, os voy a explicar la realidad de lo que significa esto y también os voy a informar de cómo Fiscalía efectivamente está investigando este asunto para pedir su imputación por un delito que lleva hasta 2 años de cárcel. Como sabéis, ahora la Fiscalía se ha puesto las pilas y ya se ha detenido al Arconte, Trotapoker, Fernando Vizcaíno, al ex juez Presencia y se ha imputado a Rubén Gisbert por un delito de opinión, que es el vídeo que hice ayer, y le han pedido 4 años de cárcel. Está claro que, como dijo Pedro Sánchez en su día, que él era la persona que mandaba sobre la Fiscalía General del Estado, pues ahora están totalmente a tope con aquellas personas que pueden generar o crear opinión y no interesa esa opinión a nivel gubernamental. Por tanto, ahora están investigando el tema de Roma Gallardo. Tengo que decir que las cosas tampoco son como la gente cree que son, porque hay muchísimo cuñado y muchísima charo que creen que saben cómo funciona esto del cambio de sexo porque han visto 4 vídeos pero no se han leído la ley. Es que las leyes no se las lee nadie, todo el mundo habla sin conocimiento de causa. Lo primero que tenemos que decir es que a Roma Gallardo probablemente no le concedan el cambio de sexo, y me diréis ¿por qué? Es que el cambio de sexo no es automático, esto la gente no lo sabe, porque como ya digo que hay tanto cuñado, tantísimo cuñado en España, tantísimo cuñado en las redes sociales, pues bueno, pues que al final hablan sin tener ni idea. Y es que el procedimiento para el cambio de sexo es el artículo 44 de la nueva ley trans, y lo que dice es lo siguiente: dice que una vez recibida la solicitud, en este caso de Roma Gallardo, se citará a la persona para una comparecencia, y en esa comparecencia inicial la persona encargada del registro civil informará a la persona solicitante de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida. Tiene que pasar después un plazo, lo dice el punto 8, máximo de 3 meses desde esa comparecencia, reiterando la solicitud de rectificación inicial, y la persona encargada del registro civil volverá a citar a la persona legitimada, es decir, ahora mismo Roma no puede haberse cambiado de sexo porque tienen que pasar esos 3 meses, y entonces se citará para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión, es decir, 3 meses después. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el punto 9 dice lo siguiente: que reiterada y ratificada nuevamente la solicitud, la persona encargada del registro civil, previa comprobación de la documentación, dictará resolución sobre la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo del plazo de 1 mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia. Y el punto 10 dice que esa resolución será recurrible en los términos previstos en la normativa reguladora del registro civil mediante la interposición de un recurso de alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Qué significa esto? Significa que no es automático, significa que se lo tienen que conceder, y por supuesto yo entiendo que se lo van a denegar, probablemente se lo van a denegar y tendrá que recurrir en alzada. ¿Por qué se lo van a denegar? En mi opinión, ¿no? Pues porque parece obvio, o a mí me lo parece, habiendo visto la trayectoria en decenas o en cientos de vídeos de Roma Gallardo, que esto no lo está haciendo porque realmente él se sienta mujer. Y no lo critico porque realmente lo que está haciendo es poner de manifiesto una realidad que es esta ley absurda. Y en este sentido lo está haciendo muy bien. Esto está clarísimo que lo está poniendo de manifiesto y está sacando los colores a quienes han dictado esta ley. Pero por otro lado, también es cierto que no tiene que concederle ese cambio de sexo automáticamente. Esto no funciona así. Y se dice aquí que la competencia para la tramitación del procedimiento del cambio de sexo corresponderá a la persona encargada de la oficina del registro civil. Bien,
Por tanto, punto 1, ahora vamos a ver después los efectos que no son los que creemos y punto 2, el delito que se le va a imputar. Punto 1, no se concede automáticamente, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo claro. Se puede denegar, si se deniega hay que recurrir y esto al final nos llevaría a un procedimiento judicial. Punto 1. Punto 2. Artículo 46. ¿Cuáles son los efectos de este cambio de sexo? Bueno, pues aquí mucha gente dice el tema de Biogen, pero fijaos que el artículo 46.3 dice: la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su cambio, el cambio de nombre no alterarán el régimen jurídico que con anterioridad a la inscripción del cambio registral fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la Biogen. Es decir, que esta rectificación no alterará ese régimen jurídico que con anterioridad le fuera aplicable a esa persona. Y esto no se está diciendo, y creo que es lo más relevante de todo. Fijaos que no se va a alterar. Y después de 6 meses se puede rectificar esa mención registral o esa modificación registral de sexo. ¿Y cuál es el delito por el cual se está investigando a Roma y se le pretende, es posible que se le impute y se le pidan 2 años de cárcel, en lo cual esta fiscalía ya se está solicitando por bastantes personas? Bueno, pues sería el artículo 510 del Código Penal en su punto 2, que dice lo siguiente: serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior o a una parte de los mismos, o que distribuyan material que por su contenido sea idóneo para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados. Los hechos serán castigados con la pena de 1 a 4 años cuando se promueva o favorezca un clima de discriminación contra los mencionados grupos, y en su mitad superior cuando se hubieran llevado a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de las tecnologías de la información que haga accesible esto a un número elevado de personas. Y punto 4, y lo más grave, cuando estos hechos a la vista de las circunstancias resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un sentimiento de inseguridad entre los integrantes, se impondrá la pena superior en grado. Es decir, aquí obviamente se puede entender que si mucha gente hace lo mismo que él está diciendo que se haga, se puede estar alterando en cierto modo la paz pública, y los colectivos de este tipo de personas pueden decir que se sienten claramente humillados o menospreciados por la actitud que está tomando Roma Gallardo. Yo estoy diciendo ahora mismo lo que Fiscalía está investigando con la posibilidad de imputación a Roma Gallardo. No quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿vale? O sea, os estoy diciendo lo que puede pasar. Y este delito del 510, vuelvo a insistir, supone que un colectivo manifieste que se siente humillado o menospreciado por alguien que haga determinados contenidos y se distribuyan en redes sociales. Y obviamente me diréis, no, esto no va a ser así ya. Bueno, pero si grupos de estos colectivos, asociaciones de estos colectivos, manifiestan que ellos sí se sienten menospreciados o humillados por este contenido o por lo que está haciendo él, el procedimiento va a seguir adelante. Luego será el juez el que decida si sí o si no se les ha humillado o menospreciado. Será el juez. Pero hasta ese punto el procedimiento seguirá adelante y puede ser que se entienda que está menospreciándolos al hacer algo así. Me diréis, no, si nadie puede juzgar sentimientos. Bueno, vamos a ver. Aquí nadie es mucho más listo que los demás y desde luego Roma Gallardo, desde luego que no. Yo le conozco personalmente, es un tipo que en redes sociales funciona muy bien, tiene muchísimo carisma, es muy carismático, pero obviamente tiene sus limitaciones jurídicas. Fijaos que para un caso como este obviamente va a haber unas periciales psicológicas, médicas, de personas muy sesudas que van a dictaminar si realmente, en este caso sí, es decir, para cambiarte de sexo no tienes que aportar ningún informe médico, pero para un procedimiento penal en el cual te están pidiendo una pena de cárcel, obviamente va a haber informes periciales y médicos. Se va a juzgar todo su contenido en redes, toda su evolución, y todo eso se va a valorar por psicólogos que van a determinar si realmente, y después de practicarle a él determinados exámenes,
y pruebas forenses si realmente se entiende que puede ser cierto que él se sienta mujer o que realmente esto es incierto y lo está haciendo fingiendo. Y vuelvo a insistir, van a ser profesionales muy capacitados a través del examen y el estudio de todos sus vídeos, toda su trayectoria, todo su desarrollo y un examen personal y psicológico del mismo. Y con esto, pues será con lo que al final se dicte sentencia. Puede ser que haya varios informes forenses periciales que determinen que realmente él no se siente mujer y está fingiendo. Entonces, en ese caso, sí hay colectivos que se sienten humillados o menospreciados por su actitud, pues podemos tener la condena de Roma Gallardo. Yo os lo digo porque es lo que hay. Sé que Fiscalía está en esto y no os extrañe que sea en breve imputado por esto. Vaya por delante que yo estoy diciendo lo que pasa o lo que puede pasar. Por mi parte, he criticado esta ley hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque me parece una ley absurda, totalmente absurda. Una ley ridícula propia de un gobierno que está generando hostilidad social y que lo que busca es el enfrentamiento entre grupos sociales. Es una minoría absoluta que está imponiendo normas a la mayoría. Esto es lo contrario a la democracia. Una minoría imponiendo su ideología a la mayoría. ¿Por qué? Porque la minoría de Podemos, esa minoría que tiene una ideología muy radical, está imponiendo sus leyes a la mayoría social que no las comparte. Es lo más antidemocrático que hay. Pero es lo que está ocurriendo y están haciendo este tipo de leyes constantes y continuas sin parar. Me da exactamente igual la ley de bienestar animal, la ley del solo sí es sí, la ley trans, la ley de la familia, constantemente leyes con ideología, leyes ideológicas que se imponen a la mayoría por parte de esta minoría sectaria de la extrema izquierda del gobierno. Bueno, como veis, pasaos por Telegram, donde compartiré mucha más información. Suscribíos con campanita, haceos miembros del canal si queréis apoyarme. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.